Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Este lunes, hace pocos días, unos 3-4 días, iniciamos una nueva serie, Así que. ¿Qué significa así que? Así que es un término usado mucho en la palabra de Dios, así que o por tanto, que es una transición entre la verdad de Dios o unas verdades de Dios por medio de su palabra y las consecuencias de llevar a cabo esa verdad, de vivir esa verdad o de desecharla por otro lado. Vamos a lo que Pablo nos comparte en 2 Corintios capítulo 3, versículo 4, ahí es donde estaremos iniciando. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo enfatiza en este segmento, dice que todavía nos falta un versículo adicional en el cual, un par de versículos, vuelve a aparecer este término, competentes. Ese término seguramente no es muy usual en la palabra de Dios, pero miren Pablo cómo lo aborda. No que seamos competentes por nosotros mismos, no es que yo no soy competente por mí mismo, no, sino que mi competencia proviene de Dios. ¿Qué es competencia? Bueno, humanamente lo podemos describir como la aptitud que tiene una persona, que usted puede tener. Pues esa aptitud es formada o compuesta por capacidades, por habilidades, por destrezas con las que usted puede contar para realizar una tarea, una actividad, para cumplir un objetivo dentro de cualquier ámbito académico, si está estudiando, desde el punto de vista laboral, interpersonal, empresarial, como usted lo quiere denominar. Eso es competencia. Pero miren que esto abarca tantas cosas: capacidad, habilidad, destreza y otras cosas más. Pero eso no proviene de mí, dice aquí Pablo, sino que proviene de Dios. No soy competente por mí mismo, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Qué tal que usted viva esto en su vida? ¿Qué tal que usted lo crea? Que su competencia viene de Dios, que su competencia viene de los cielos, que su competencia viene de aquel sobrenatural, del omnipotente Dios. Que Dios a usted es que lo ha hecho apto, con capacidades, con habilidades, con destrezas. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Versículo 12, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Así que, el así que. Algo muy importante es que la competencia me lleva a vivir con esperanza, mirar el futuro con esperanza, sabiendo que mi competencia no proviene de mí mismo, sino que mi competencia proviene de Dios. Dios es aquel que me hace apto. Dios es aquel que me llena de capacidades, las que yo necesito aquí, de habilidades, de destrezas. Yo necesito llevar a cabo muchas cosas aquí en mi vida. Solamente usted tiene objetivos en su vida, tiene sueños, tiene tantos planes que tiene por delante. Usted seguramente está emprendiendo algo, un negocio, lo que sea. ¿Qué necesita? Señor, dame competencia. Lléname de competencia, por supuesto. Usted necesita ser seguramente una persona preparada en lo que usted está haciendo, conocer, por supuesto, el producto que usted está vendiendo, tangible o intangible, que está ofreciendo a través de ese nuevo negocio que está iniciando o ese emprendimiento. Pero reconozca algo, dígale: Señor, mi competencia proviene de ti. Y de esta manera usted tiene la bendición de Dios en su vida. Pero mire lo que dice. Es que Dios a mí me ha hecho un ministro competente. Nos hizo ministros competentes. La tercera vez que menciona este término, competente. ¿Mi esperanza cuál es? Mi esperanza es que Dios es aquel que me suple de todo. Que Dios es aquel que me hace competente. Que Dios a mí, como decimos aquí en Colombia, no me va a dejar colgado de la brocha. Que Dios a mí no me va a abandonar en la mitad del camino, sino que Dios va a estar aquí conmigo. Necesito que Dios me llene. Sí, de habilidades, de destrezas, de sabiduría. Por cierto, la sabiduría proviene de Dios. La inteligencia proviene de Dios.
que Dios me haga una persona prudente, que Dios haga todo lo que sea necesario en mi vida, que Dios entonces me llene a mí de la excelencia que solamente viene del cielo. Teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y en eso Pablo dice, es que yo soy muy franco. Recordemos la competencia. Así que ustedes y yo, en última, ¿somos competentes? Claro que sí. Porque nuestra competencia, Dios es el que me hace competente. 1 Corintios 4:7, el mismo Pablo expresa, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo enfatiza una y otra vez que todo viene del Señor. Esta vez, pues en la primera carta a los Corintios, devolviéndonos una carta anterior a la cual dimos lectura inicialmente. Pero, ¿usted es distinguido? Dice Pablo. ¿Es que tú eres distinguido? Distinguidísimo Jimmy Chamorro. No. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no has recibido? Es que yo todo lo he recibido. Usted todo lo ha recibido de Dios. Todo. Pero lo pregunta, hay unas preguntas aquí que formula Pablo, que me ponen a pensar, cuya respuesta pues debería ser obvia. ¿Qué tienes que haber recibido? No, yo nada. Dígale al Señor, Señor, yo no tengo nada. De lo que yo tenga, que no haya recibido de ti. Lo he recibido. Y dicen, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué es lo que pasa? Tantas personas se olvidan que Dios es el que lo hace ministros competentes. ¿Ministro qué es? Es un siervo. Es que Dios lo ha puesto a usted para servir y lo ha llenado de competencias para que usted sea un excelente siervo suyo. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, ahí me lleno yo de, pues, claro, de soberbia. Me lleno de suficiencia. Porque esto lo trabajé yo. Es que yo soy competente por mí mismo. Dele gracias a Dios, más bien. Actúe en gratitud. Agaché la cabeza, eso sí, delante de Dios. Inclínese ante Él. Mi padre decía, quien está de rodillas ante Dios está de pie ante los problemas, de pie ante las oportunidades, de pie, bueno, agreguémosle, de pie ante el emprendimiento, de pie. Y Dios es aquel que de rodillas me hace aquel ministro competente para estar de pie. Y Dios estaría siempre, y Dios está conmigo. ¿Saben quién es competente? ¿Se acuerdan de aquella historia de José? José fue vendido por sus hermanos a una muy temprana edad. Termina en la casa de un hombre poderoso, donde es siervo de básicamente como esclavo. Termina en la cárcel por algo que él no cometió. Eso fue, claro, humanamente injusto. Finalmente es puesto delante de Faraón, porque Faraón tiene un sueño terrible que lo perturba. José ahora tiene 30 años. Y Josué interpreta el sueño, aquel sueño que conocemos de las vacas gordas, de las vacas flacas, las espigas gordas, las espigas flacas, que vendían 7 años de abundancia seguido de 7 años de escasez. Y allí José le plantea 3 puntos importantes, 3 medidas importantes que debería de tomar Faraón para que su pueblo no perezca de hambre. Entiéndase, el pueblo de Egipto. ¿Y qué le dice Faraón? Versículo 37 de Génesis 41. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Todas las palabras, las propuestas que plantearía aquel José de los 30 años. Dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos, dijo a sus siervos, a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Allí entonces comparte a todos sus siervos. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Versículo 39. Dijo Faraón a José, le dijo a aquel José que estaba delante de él, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Saben cómo yo amo esto? Competente. Es competente, sin duda alguna. Pero Faraón, sí, el mismo Faraón, ¿qué es lo que dice? Básicamente dices, José, eres demasiado competente. Pero ¿qué él expresa? Pero yo tengo claro que la competencia viene de Dios. Ahí están las palabras, en quien esté el Espíritu de Dios. ¿Acaso hallaremos otro hombre competente como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón reconoció que esa competencia era sobrenatural, que lo que tenía José no venía de él, venía de Dios. Entonces, ¿por qué yo actúo como si yo no lo hubiera recibido? Como dice aquí Pablo. Buen siervo y fiel, eso era José, un hombre competente. Así que, teniendo tal esperanza,
usamos de mucha franqueza. Dice Pablo, vamos a orar. Dígale a Dios en esta mañana, Dios, yo no soy competente en mí mismo y lo reconozco hoy y quiero confesarlo y quiero expresarlo a ti. Pero también expresarlo, Dios, ante todo aquel que debe oírlo. Y mi testimonio, Dios, es que mi competencia proviene de ti. Tú eres aquel que me hace apto. Eres tú, mi Señor. Porque tú eres aquel que me forma. Competente. Competente como aquel siervo José, que se presentó delante de Faraón. Pero Faraón así lo expresó, ¿acaso hallaremos a otro hombre? A otro hombre, entiéndase, tan competente, más competente que este sobre quien está el Espíritu de Dios. Toda competencia viene de ti, Señor. Y aquí te digo, Señor, Dios, no. Tú eres aquel de quien yo recibo todo. Por eso, mi esperanza siempre está puesta en ti. Así que, Señor, pongo mis ojos en aquel de quien viene toda competencia para mi vida. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, aquí en el departamento de Antioquia, Platino Estéreo. Quiero pedirles que para continuar con su día nos regale el dedito para arriba, un me gusta allí en su dispositivo. Esto nos ayuda mucho, por supuesto, aquí en nuestro canal, y suscríbase a nuestro canal SudICT si no lo ha hecho antes. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.